¿El doctor? Hola, Simón, buenos días. No sé si quieran pues estar así como están y de pronto pues sí, a medida que voy avanzando, de que hagan intervenciones, pues si no quieren estar en cámara, pues hoy no, y porque pues realmente es un rato lo que vamos a estar. Y, pero pues que si quieren pues aportar algo en algún momento dado, pues perfecto. Hacen, simplemente intervienen y listo. Está bien, doctor. Muchas gracias. Bien, listo. Listo, Karen. Bueno. Y algo adicional, muchachos, que quieran comentar. No, no hay nada para decir. Pues además del examen, pues, José Miguel, ¿qué dice? José Miguel, Aldos. Sí, doctor. Sí, que hay como para comentar o decir, o le digo yo que aparte del examen. No, doctor, todo bien. Sí, señor. Sí, Sí, señor. bueno, Juliana Franco. Buenos días. Hola, Juliana, buenos días. ¿Cómo le fue en el examen? Bien, doctor. Sí, Sí, señor. Muchas y gracias. con el tema concreto de patología, pues pendiente de los cambios, ¿no? Sí, pendiente de los cambios, doctor. Bueno, perfecto. Astrid y Karina. Sí, señor. Sí, ¿cómo le fue, mujer? Bien, doctor. Sí, bueno, Sí, señor. bueno, mujer, gracias. Estrella, ¿usted se acuerda dónde habíamos quedado? ¿De qué habíamos hablado? Dame un momentico que la verdad no recuerdo. Empezamos esófago, hablamos de las malformaciones congénitas, de esas atresias, más o menos, ok. Y de Marcela, direct. Buenos días, doctor. Buenos días, Jimmy. ¿Usted se acuerda de qué hablamos de esófago? Pues lo último fueron los tumores de las glándulas salivales. Sí, y eso. No hablamos. No nos acordamos, ¿cierto? Jimmy, se me fue. No. ¿O sí o no? Como de las lesiones, creo. ¿De cuáles lesiones? ¿De cuáles? De las lesiones como la acalasia clásica, el espasmo esofágico difuso. Doctor, qué pena una pregunta. Bueno, más bien, lo que pasa es que Esteban no ha podido entrar a la clase, dice que no le ha aceptado. A Esteban. Bueno, listo, mujer, gracias. Pero es que no somos 40, no somos 47. Usted no son 47, ¿cierto? Y conmigo 48. Bueno. Somos 50, doctor. Ay, yo porque tengo en la lista 47, me faltan 3. Y esos 3 deben ser los que me solicitan siempre de entrar, ¿no? Me imagino que debe ser que están registrados después de que me entregaron la lista. Hola, Karen Sofía. Karen. Karen Sofía. Karen, es que hay 2 Karen Sofía, Ayala. Sí, señor, cuénteme. Hola, mujer. Bueno, le recordamos a los compañeros que hablamos entonces en la reunión anterior
¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Llegamos hasta estenosis esofágica y vamos para las lesiones motoras del esófago. La lesión motora del esófago, exacto. ¿Será que de pronto hacemos un comentario pues, superficial como para recordarnos del tema? Claro. Sí, por encima, sí, podría ser. Listo. Sí, Karen. Sí, mujer. La clase pasada hablamos de las generalidades del esófago, hablamos su anatomía, su histología, las capas que lo componen y de ahí que va su función, que es transportar el alimento de la boca al estómago. Hablamos también de que se encuentran dos partes muy importantes que son el plexo mientérico y el plexo submucoso, que le ayuda pues a brindar todas las secreciones necesarias para cumplir la función del esófago. También hablamos que habían defectos congénitos como la atresia esofágica, que se presenta en los recién nacidos principalmente, donde ahí pues se pueden presentar también fístulas que dificultan tanto la vida del recién nacido como que tenga una correcta dilución. También hablamos de las membranas esofágicas y también del anillo esofágico más común, que es el anillo de Schatzky, donde también dificulta la dilución de los alimentos, principalmente de sólidos y luego para líquidos. Y ahí ya íbamos a la atresia, fístulas, vimos los tipos de fístulas. Y ahora vamos a comenzar con los tipos de lesiones motoras del esófago. Bueno, entonces, listo, mujer, gracias. Ahí por recordar a los compañeros y retomar como la temática y pues además el sitio anatómico, como lo mencionaste muy bien. Están viendo ya la presentación, ¿cierto? Sí, doctor. Listo. Bueno, entonces al hablar de lesiones motoras del esófago, es algo que está sucediendo anormalmente y que está generando una consecuencia de la actividad que tiene esa estructura, que su función principal hasta cierto punto es tener una actividad motora a través de esa contracción muscular que se da en la capa media que le pertenece, que es músculo liso, y genera ese fenómeno de propulsión de ese bolo alimenticio de un sitio anatómico a otro, a través de esas contracciones involuntarias, sostenidas y secuenciales, que hace que se genere pues, en forma perfecta o adecuada este tipo de actividad. Entonces, al hablar de lesiones motoras, es de lo que y tiene algo que ver en una proporción total de cuáles las lesiones que puedan generar este tipo de actividad, dado que depende, pues indiscutiblemente para ejercer su acción, de este comportamiento de tipo motor. Bueno, entonces, dentro de los trastornos primarios del esófago, entonces tenemos la acalasia clásica, el espasmo esofágico, el esófago en cascanueces, la motilidad del esófago ineficaz, la relajación en el esófago, los trastornos atípicos de relajación, las contracciones incoordinadas, la hipercontracción y de al contrario, pero que la hipocontracción. Pues ahora pues entraremos con una forma específica a lo que va a representar cada uno de estos términos que se mencionaron. La acalasia es una enfermedad en la cual sucede una disminución o pérdida completa en un acto que es una situación que es irreversible de las neuronas de lo que se determina el plejo mientérico del esófago. Entonces, lo que hace el hecho de no tener una actividad de estas neuronas por cualquier lesión que les está generando es que no exista esa contracción y es lo que de esos movimientos que son involuntarios, llamémoslo que sean rítmicos o secuenciales, que es lo que llaman peristaltis, que va a generar
la función que le pertenece en este sitio. Y donde hay pues una relajación inefectiva del esfínter esofágico inferior en el momento pues, de realizar pues, la deglución, o aumento del tono en el esfínter esofágico interior cuando está en reposo. O sea, el hecho de que genere esa ausencia de peristaltis y que ese esfínter el esfínter inferior del esófago y no tenga una posibilidad de relajación adecuada para poder permitir este bolo alimenticio hasta el estómago, o que en el momento que esté contraído tenga un tono aumentado, como son los hechos pues, característicos de esta situación. Bueno, los tipos entonces, se habla de la acalasia clásica, la acalasia por compresión y la acalasia de tipo espástico. Y esto es de acuerdo a la presión de las ondas anormales que se están generando. Entonces, en la acalasia clásica, la anomalía de las ondas, el 80% de ellas hay amplitud de menos de 30 milímetros de mercurio. Y eso se asocia a un 100% de degluciones fallidas. En la acalasia por compresión hay un 20% de amplitud mayor a 30 milímetros de mercurio y presenta una presurización panesofágica, o sea, completamente de la pared. Y eso conlleva la mayor posibilidad de éxito pues, en el momento de generar el tratamiento. Y tercero, la acalasia espástica, en la cual un 20% son de presentación espástica, donde hay una contracción permanente del músculo, lo que determina y se genera pues, este tipo de actividad, y donde va a una velocidad contráctil mayor de 8 centímetros de superficie. Y el asociado a él es una menor tasa de tratamiento exitoso. Algunos de los compañeros de esófago que quieran hacer un comentario con respecto a este cuadro o algo de lo que mencionamos de acalasia. Chicos, pues es muy importante que recuerden la triada que nos permite asociar más la acalasia, que es la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, como ya lo mencionamos, el aumento del tono del mismo y también el aperistaltismo del esófago. Bueno, pues la clasificación no es específicamente como, o sea, necesaria, pero se puede realizar por medio de ese cuadro con la presión que se puede presentar en las ondas peristáticas. Bueno, hay algo, el hecho de que hable aquí la anomalía de las ondas con respecto a esta amplitud, me podrían como comentar a qué es lo que hace referencia a esto, que la está tomando como en unidades de medida. Doctor, hacería referencia a que esa presión que se maneja ahí, que es de 30 milímetros de mercurio, es la presión normal que debe tener el esfínter esofágico inferior, y si está alterado, mayor o menor, eso traduciría una patología como las que vemos aquí en la tabla. Perfecto, listo. Bueno, gracias. Doctor, sí. Doctor, claro. Lo que pasa es que Camila Alejandra Caicedo está esperando hace rato para poder entrar. Entonces, si la puedes admitir, por favor. Bueno, entonces, por favor, gracias. dice Camila, a ver, ahí entró Camila. Doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Profe, una pregunta. Es que me llamó la atención el tema de la acalasia. O sea, lo que mencionó Karen, pues que tenemos la TEA, o sea, el aumento, por así decirlo, del tono muscular, la relajación del esfínter esofágico inferior, y no recuerdo cuál era el tercer componente. Pero entonces, esa acalasia se puede presentar en cualquier rango de edad, y cómo se podría diagnosticar, o sea, uno cómo se orienta cuando le llegue esa persona a uno al consultorio por vómitos, o no puede deglutir, o cómo es la presentación del cuadro. Bueno, listo. Listo, Miguel. Gracias, profe. Perfecto, listo. Y a eso pues es lo que vamos a seguir en ese momento, lo que está preguntando Miguel. En esta imagen nos está mostrando la estructura del esófago, donde vemos que la luz está
relativamente aumentada de tamaño, posiblemente por el hecho de acumular bolo alimenticio en su superficie y el hecho de que la contracción muscular no sea adecuada, pues además el sostenimiento de esa contracción, la que es permanente, y además pues que lo que está sucediendo que hace que se genere pues esta dilatación de la luz. Vemos inferiormente pues donde se encuentra pues el esfínter esofágico inferior, donde mantiene una contracción permanente e incrementada, hecho que hace que esta situación genere pues mayor complejidad. Bueno, de lo que me preguntaba Miguel hace un momento, el hecho de que el bolo alimenticio no pase y que además de que no pase, se acumule notablemente dentro de la luz del esófago, da esa sensación de atascamiento del alimento. Y eso genera, por estimulación nerviosa, de estructuras nerviosas que tienen un origen compartido con otros órganos, en que se vaya a dar ese fenómeno de irradiación del dolor. Y además de la irradiación, pues por esa causa, es por el hecho de generar esta distensión y generar pues ese fenómeno de irritabilidad. Y eso se puede reflejar con la presencia de un dolor torácico en el momento de deglutir. Fundamental la sensación de disfagia, pues en el hecho pues de generar pues por la situación que está dándose de acumular bolo alimenticio. Otros pacientes muy posiblemente van a tener este fenómeno de posibilidades y de riesgos de broncoaspiración, porque es una estructura que va a mantener contenido alimenticio de cualquier consistencia, y posiblemente con el decúbito hace que este contenido se salga del esófago hacia la cavidad oral y pueda tener en un momento dado una vía de comunicación hacia la vía respiratoria y generar este proceso de broncoaspiración, indudablemente de lesión pues sobre este recubrimiento de tipo epitelial. Es dado que si el bolo alimenticio en una forma no competente, pues no va a pasar hacia el esófago, es un paciente que va a ir perdiendo peso y perdiendo peso en una forma gradual, y va a generar trastornos digestivos de todos los segmentos o todas las partes que le corresponden. Es posible, dependiendo pues de la intensidad, que en un momento se pueda confundir con esta situación que llaman reflujo gastroesofágico. Hecho que no es que vaya a tener pues como características de tipo histológico, como porque está sucediendo, es como lo contrario, de que no se está generando la posibilidad de paso de contenido del estómago hacia el esófago en el tercio inferior. Debido a esta hipercontractilidad y no apertura adecuada, pues hace que no vaya a haber este tipo de situaciones tan factibles en estos casos. Pero sí que el hecho de acumulación sobre esta superficie hace que evolutivamente pueda tener algún tipo de manifestación clínica aparentemente. Se habla que como causa se ha determinado que puede ser una asociación o algo que sucede en el sistema inmune, algún tipo de respuesta en la cual se genere evolutivamente este tipo de lesión. Se asocia o se considera también que hay un componente de tipo hereditario. Y en los pacientes, pues dentro de este tipo de asociaciones, se inclusive va a llegar a presentar neoplasias de esófago o esa infección por la enfermedad de Chagas. Chagas. ¿Quién me dice? De los del grupo. El esófago, si no lo sabemos, la buscamos. Doctor, Daniel. Doctor. ¿Como mujer? Sí. La pregunta, no escuché. La pregunta es que aquí se está haciendo mención, o sea, a una situación, la enfermedad de Chagas. Entonces yo le comento a los dueños de la presentación que si saben qué es esto, si no la busquemos en forma inmediata. Sí,
Pues, como tal la enfermedad de Chagas, pues, como a grosso modo, igual pues no es que sepa mucho, la verdad, pues es como, afecta principalmente la parte nerviosa, es una enfermedad parasitaria que termina afectando la parte nerviosa puede ser como del corazón, o también hay como una versión de la enfermedad que es visceral. Entonces lo que hace es afectar la parte nerviosa, y esa afectación de la parte nerviosa, obvio no afecta solo al esófago, pero es una posibilidad que termina afectando, en este caso, el esfínter esofágico inferior, porque afecta la estructura nerviosa del esófago. Como dice Karen, está causada por el Trypanosoma cruzi, que se infecta mediante el vector que es el Trypanosoma infestans. Perfecto, gracias. Está bien, o sea, es una enfermedad parasitaria ocasionada por este tipo de microorganismo, que el órgano más comúnmente afectado y que produce lesiones determinantes, y lo veremos cuando estemos hablando de patologías de corazón, es en ese sitio, pero que puede darse en algún momento dado pues, un compromiso a nivel de este sitio, y se determina que puede ser como una causa de esta situación que estamos hablando. Sucede que hay una disminución, una dilatación incrementada, evolutiva de la luz del esófago, que hace pues que sea como el hallazgo macroscópico determinante y característico, muy dado a que en el momento de hacer una esofagoscopia, o en el momento de tener un espécimen en el cual corresponda a esta situación, porque se estaba generando en una forma segmentaria, no universal, o sea, no a través de toda la luz del esófago, y dependiendo pues del daño que ha causado, pues se logre de que tenga un tratamiento, por ejemplo, con respecto, por decir algo, a una recesión quirúrgica de tipo parcial. Bueno, se habla de 1 por cada 100.000 personas. Con respecto a la incidencia, pues no es lo más frecuente, pero hay situaciones en las cuales, basados en unos síntomas, pues se considere, y sería lo ideal, la posibilidad pues, por el clínico, que puede serlo. No es tan imposible, a pesar de que en el sistema digestivo se comparten algunos, como vimos inicialmente, de las formas clínicas que se pueden dar ante procesos que vayan a depender del sistema digestivo, y perdimos de la vía aérea, no, de la sección superior del intestino o del sistema digestivo. Y que podamos, pues hay algunos hechos de pronto sintomáticos que puede uno pensar es posible. Bueno, no tienes predilección por algún tipo de sexo, y generalmente pues tiene un amplio rango de edades que se van como entre los 20 y 60 años. Este tipo de situación, pues ya lo que comentaba la compañera inicialmente, es un tipo de lesión que es irreversible sobre estas terminaciones nerviosas, entonces no hay la posibilidad pues, de que vaya a generar un fenómeno de resolverse en forma, sea por inducida pues algún tipo de componentes farmacológicos o espontáneamente, como puede suceder en otro tipo de procesos. Bueno, el diagnóstico, pues hacerla inicialmente una endoscopia de vía digestiva alta, donde es dado pues que se va a encontrar pues estos cambios morfológicos, y muy posiblemente el recubrimiento epitelial y ese fenómeno de gran dilatación de esta estructura tubular. Una manometría esofágica es determinante, donde eso nos va a determinar. ¿Qué me dice? Daniel Cifuentes, si no lo sabemos, peguemos una buscadita. Daniel. Doctor, muy buenos días. Lo que pasa es que el compañero Daniel es de nuestro grupo, pero él sufrió una calamidad esta semana, entonces él no va a estar presente. Creo que le habla con los doctores durante algunos días por esa calamidad. Bueno, perfecto. Entonces, ¿y quién me habló? Yo, doctor.
La manometría es un estudio que se realiza en el cual se mide la cantidad de ondas y la presión de las ondas, donde arroja como un resultado de ondas para mirar las anormalidades y pues ya clasificarlas con respecto a la tabla de las presiones. Perfecto. Tomografía computarizada de tórax y abdomen, pues como he dicho, es que son más de mayor resolución y nos permiten ser más objetivos con respecto a lo que está sucediendo. El tratamiento puede ser una intervención quirúrgica, pero pues si es una acalasia pues, que compromete todo el esófago, es complejo. Hay algún tipo de cirugías donde lo que se hace es el ascenso de un fragmento y se puede pues, realizar pues, este tipo de anastomosis terminal entre lo que se pudo no resecar a lo que va a generar. La posibilidad de hacer este tipo de acercamiento con otro tipo de estructuras, que es lo que se llama como la fundoduplicatura. Hay algunas opciones no de tipo quirúrgico, sino en las cuales, por ejemplo, dilatación neumática, la aplicación de la toxina botulínica. ¿Qué me comenta? Doctor, la toxina botulínica es conocida popularmente como el Botox, que se aplica a la gente en la cara. Y la aplicación de esto en el esófago, paradójicamente, va a hacer que se pueda relajar un poco. Que genere relajación, de acuerdo, porque eso genera parálisis, ¿cierto? Entonces es posible que esta toxina botulínica pues, nos vaya a relajar que lo que estamos hablando, que es el esfínter esofágico inferior, esa hipercontractilidad y esa relajación, y permita, porque pues si hay un aumento de la luz del esófago, es posible que con cierto tipo de dieta o de componentes nutricionales, por su consistencia, que ese contenido alimenticio en una forma fragmentada y colaborada con una abundante cantidad de líquido, pues puede generar un descenso por gravedad y llegar pues al esfínter esofágico inferior y permitirle el paso hacia el estómago. Dentro de todo podría ser una posibilidad pues como dentro del manejo no quirúrgico, ¿cierto? Bueno, igualmente pues las dilataciones neumáticas en las cuales pues a través de endoscopia pues se colocan los dilatadores con contenido de aire en esos sitios para tratar de vencer esa hipercontractividad que sucede en ese sitio. Bueno, la hernia yatal. Es una situación frecuente la cual genera signos de molestia en una forma permanente, evolutiva, con sus días de mayor intensidad comparados con otros que no lo es tanto, dependiendo de cierto tipo de situaciones con respecto a la forma de ingerir los alimentos. Y esto es una química total que surge debido a la presencia o el paso de alguna estructura no esofágica a través del hiato esofágico. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en esta imagen que estoy señalando. Es el esófago, esta zona estrecha, que es el esfínter esofágico inferior, esto que es el diafragma, y luego se continúa con esta estructura que tiene una zona inicial dilatada, muy amplia, que es el estómago, y que esto es el fondo, y que está la zona cardial, y que esto de color o esto que está aquí en el interior, pues es parte como de ese contenido que debe tener pues, la luz del estómago en mayor o menor proporción. Y eso es lo que está pues la estructura anatómica que normalmente, pero resulta que a través de este orificio, que es el que va a permitir que el esófago deje de serlo y se continúa con el estómago, que es el sitio donde deja de ser esta estructura, que de pronto suceda que parte de esta estructura del estómago por deslizamientos se meta
o pase esta zona del esfínter, esta zona donde está localizado el esfínter esofágico, y va a generar pues, la producción en un sitio anatómico diferente de parte del contenido gástrico. Bueno, en esta imagen pues también nos logra como representar el músculo diafragma y que este es el estómago, y aquí está esta zona dilatada que es parte del estómago. Nos permite pues, macroscópicamente pues, como que es como muy claro pues, el hecho de que hay de aquí hacia abajo es una estructura diferente a la que se continúa hacia arriba, y la presencia de este fragmento de estómago metido en el sitio anatómico donde antes estaba el esfínter esofágico, porque hay una forma como de levantamiento de él. Hay varios tipos de hernias hiatales, dependiendo de la forma como se realice, y es posible que eso genere mayor o menor síntomas en el paciente. Y se habla del tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 1, por deslizamiento, y lo que sucede es que hay movimientos de la unión gastroesofágica, o sea, la zona cardial, hacia la cavidad torácica. Son los que mayormente sucede dentro de los tipos de procesos de hernia. Va aquí en esta imagen donde esto es el estómago, aquí es la zona antral, esto ya es el intestino delgado y el duodeno. Mencionamos que el estómago tiene esta zona, que es la zona fúndica y la zona fúndica, y se continúa con la zona corporal, y que esta zona es la zona cardial, y esta es la zona antral, la curvatura menor, la curvatura mayor, y esta es la zona antral. Entonces lo que sucede es que parte de esta estructura que está formando lo que es la zona, sobre todo cardial, se pasa a través de este orificio. Digamos, un ejemplo, porque este hiato, este sitio no es competente, digamos, porque hay un defecto anormal en ese sitio o por diferentes tipos de motivos. Y entonces aquí está representado que esta parte del estómago se ha pasado a través del músculo diafragma. La 2, que es la de tipo paraesofágico, en la cual sucede una rotación del fondo gástrico en el tórax, pero con el cardias en su alineación normal. Este no es que sea muy frecuente, y aquí vemos igualmente entonces, este es el esófago, este es el esfínter y la zona inicial, y está pues en su sitio. Y lo que se está yendo a través de este mismo orificio es una parte del fondo, inclusive a veces es tan significativa que en parte del mismo cuerpo puede pasar a través de esa línea. El tipo 3, o la mixta, donde tiene combinación del tipo 1 y 2, hecho que suponemos de que sea mucho más compleja, y ese sitio o la situación donde se da el estiramiento del fondo gástrico y del cardias a través del diafragma en alineación con el esófago, que es este caso, donde vemos que está sucediendo lo de la tipo 2, que parte de ese fondo se ha metido, inclusive hay ascenso de la estructura esofágica, porque el cardias también pasó este sitio anatómico de la alineación donde está ese hiato o ese orificio para poder pasar o dejar de ser el esófago y convertirse en el estómago. Y este es el tipo 4, que es la protrusión a la cavidad torácica de algún otro órgano, porque este hiato pues, es demasiado amplio. Y, por ejemplo, sabemos que el intestino delgado es que la estructura más larga del sistema digestivo, y él no tiene una fijación permanente dentro de la cavidad abdominal, y tiene la gran posibilidad de tener mucho movimiento, y es posible que esté sobrelevantado y sobre la superficie del estómago, y él pueda tener esa posibilidad de pasar a través de ese sitio. Inclusive, lo que corresponde a ese tejido graso que está regularmente adherido a los fragmentos de intestino, como por ejemplo el que se encuentra adherido aquí al estómago, que llama el epiplón mayor, y aquí el epiplón menor,
menores o pueden pasar a través de este sitio, o inclusive pasar también peritoneo, inclusive pues es tan amplio que por deslizamiento puedas pasar alguna de otro tipo de víscera como es por ejemplo el vaso. El colon pues no es lo más factible que suceda, pero puede llegar a suceder en un caso de estos que sea tan amplio y que genere pues toda la posibilidad de pasar. Dicho que eso va a tener pues indudablemente un comportamiento clínico muy significativo. Es un paciente que va a comenzar a presentar hasta trastornos de signo de obstrucción intestinal y o posiblemente de isquemia por el hecho de estar pasando en una forma estrecha, no porque eso sea estrecho, sino por tanta cantidad de estructuras que puedan generar oclusión vascular y el riesgo de que se genere una necrosis isquémica en estos sitios. O sea, son pacientes que es indiscutiblemente de intervención quirúrgica urgente. Bueno, dentro de estos síntomas de la hernia, pues no es que sean, pues digamos, signos determinantes que se digan, no, este paciente tiene una hernia, y es más que se encuentren pues en el momento de evolucionar un paciente recorriendo por una sintomatología que es persistente y que se realice pues un tipo de ayuda para la clínica como una esofagoscopia y se encuentre pues esta situación. ¿Qué puede compartir dentro de las manifestaciones clínicas? La presencia de la regurgitación, la disnea, la tos, ese dolor en la región retroesternal, hecho que a veces hay que tener mucho cuidado con este tipo de manifestaciones clínicas y no confundir en una forma sesgada a que se trate de una patología digestiva o de otro sitio anatómico como es, por ejemplo, patología a nivel de corazón. La sensación de reflujo o un paciente que ya desde hace mucho tiempo viene con esa forma intermitente de presentar reflujo aparentemente reflujo gastroesofágico o que de pronto pues, fue diagnosticado y que con el paso del tiempo puede que ese reflujo se incremente en su presentación clínica y es porque esté dándose esa situación del proceso de la hernia. ¿Qué se puede pasar con pacientes que cursen con esta hernia? Pues es que haga un encarcelamiento. Y ese encarcelamiento pues, va a generar una sintomatología que hace que eso tenga que actuarse en una forma inmediata. Hoy en día se ha evolucionado en una forma muy avanzada con respecto a este tipo de intervenciones quirúrgicas, de no hacerlas que necesariamente sea a través de una laparotomía. Otro que se genera un fenómeno de punción esofágica, de que exista un sangrado gastroesofágico severo, que llegue a producirse lo que mencionamos hace un momento, este fenómeno de obstrucción intestinal o una broncoaspiración. Aquí vemos en esta esofagoscopia que esto es el esófago, aquí vemos la presencia de contenido que no le pertenece pues, a ese sitio y que da la sensación pues, que fuera como de asas intestinales. Bueno, principalmente es el hecho de que ese hiato esté dilatado y se vuelva, digamos, en cierta forma como incompetente. O porque genéticamente sea mucho más grande, otros porque los pilares del diafragma se encuentren debilitados, o que es muy dado a que haya una presión intraabdominal constante. El hecho de generar pues que va como unido pues a esto, que es lo de la obesidad, hace que esa cantidad de tejido adiposo que se va acumulando y más en unas personas en otras, que necesariamente sean de obesidades mórbidas, pero hay personas que por alguna razón tienen mucha mayor cantidad de tejido adiposo dentro de la cavidad abdominal y que hace que pues, eso vaya generando como ese debilitamiento de ese hiato por la presión que se está dando permanentemente de ese contenido de la cavidad abdominal. Es posible que con el paso del tiempo se genere este factor de riesgo y la obesidad, pues como mencionamos hace un momento. Y
la diverticulosis, esofagitis, el reflujo gastroesofágico, que son como algo que generan evidencia sobre este tipo de lesiones. Cirugías previas de esófago, estómago, por alguna razón, rápidas que hubo necesidad de hacerlas, intervenciones quirúrgicas a través de obligatoriedad por cual se hizo una laparotomía y pues por lesiones de traumas a nivel de, por ejemplo, del estómago, inclusive del esófago. Es muy de esperarse pues, que esto suceda pues, en las personas adultas y eso genera un factor de riesgo a que se presente el adenocarcinoma. ¿Iba a hablar alguien? Sí, qué pena interrumpir, doctor. Sí, quería hacer un aporte, un punto que hay que tener muy en cuenta, chicos. El punto donde se habla de presión de tipo inflamatorio como tal, si sea infección intestinal a nivel del colon, cualquier, digamos, proceso inflamatorio que se desarrolle a nivel de la cavidad abdominal puede llegar a afectar o predisponer la producción de ese tipo de hernias, y no solo ese tipo de hernias, sino también hernias de la pared abdominal o hernias de otro índole que afecten como esa parte. Entonces, digamos que es algo que tenemos que buscar mucho, pues como digamos antecedente, ¿sí? Para poder descubrir ese tipo de patologías. Sí, perfecto. Gracias. Y muchas gracias por lo que comentaba, ese aumento de la presión abdominal, intraabdominal permanente, lo que comentaba el compañero, que nos puedan llevar a presentar hernias en otros sitios, como es, por ejemplo, la hernia umbilical o la hernia inguinal, que por alguna razón está generándose ese aumento permanente de la presión. Eso también puede, en algunos momentos, generar este otro tipo de herniación, que es a nivel pues, del diafragma, y que sean como a una consecuencia, digamos, como compartida. Bueno, pues dentro del diagnóstico, pues las ayudas paraclínicas, como la radiografía del aparato digestivo superior a través de una endoscopia, la manometría esofágica. De esta cirugía laparoscópica se logra hacer la corrección de estas hernias hiatales. El síndrome de Mallory-Weiss. Bueno, es un hecho que llama desgarro. Y desgarro es una lesión que se está dando sobre la superficie esofágica, sobre la mucosa, en la cual sucede esto que llama laceración. Y la laceración es lo que nos está mostrando este sitio, que es como un desgarro que es de forma longitudinal, en el cual se ha perdido parte del recubrimiento epitelial. Bueno, eso puede suceder en la parte inferior del esófago y la parte superior del estómago. Es el hecho de que sobre esa superficie se encuentre ese material, digamos, químico que se presenta a consecuencia de vómitos en una forma consecutiva y más o menos permanente, y la presencia de arcadas o de hipos que son violentos. Es posible que ese desgarro, pues dependiendo de la profundidad que haya tenido, o sea, la lesión como se haya extendido, por ejemplo, además de la superficie epitelial, que haya pasado la lámina propia, y posiblemente vaya a generar lesiones en los capilares que se encuentren en ese sitio y vaya a presentar hemorragia. Hecho que hace pues que pueda en un momento dado ser una de las formas de presentación clínica a través de la hematemesis. Es dado también que estos desgarros están asociados a hábitos alcohólicos, y está pues también la presencia de una hernia hiatal como una condición predisponente, indudablemente, pues por el hecho de estar sobre esa superficie, algo digamos como del fondo, no de la zona cardíaca, dentro de la cavidad torácica, y generar una continuidad casi que permanente o inmediata
con el esófago, pues da la posibilidad de que se genere este tipo de lesiones. Dentro de los síntomas son pacientes que van a estar cursando con náuseas en mayor o menor proporción, inclusive la presencia de emesis, y que luego pues puede llegar al momento dado que va a presentar hematemesis. Bueno, los desgarros esofágicos son responsables del 5 al 10% de lo que está representándose en un paciente con una hemorragia del sistema digestivo superior. Un ejemplo, si se resulta que se está dando una hemorragia en el sistema digestivo superior, una de las presentaciones clínicas es la hematemesis. Y uno de los compañeros de esófago me dicen qué otra presentación clínica pudiera tener el hecho de que tenga un sangrado en el tracto gastrointestinal superior. La hematemesis. Disculpe, doctor. Sí. ¿Repite la pregunta? Sí, por favor, no la entendí muy bien. Bien. Resulta que estamos hablando aquí que la incidencia, que es más o menos del 5 al 10%, que se presenten estos desgarros, y que ellos se representen como parte de esa sintomatología que es hemorragia en el tracto gastrointestinal superior, o sea, un paciente que está presentando hematemesis, ¿cierto? Entonces yo pregunto, además de la hematemesis como signos, ¿cuál otro signo puede haber que nosotros digamos, este paciente tiene un sangrado en el tracto gastrointestinal superior? Pues aquí un compañero dijo la melena, lo cual es muy acertado porque de hecho sí, la melena hace parte de los signos clínicos del cuadro. Al igual que ver la materia de café molido, más o menos. ¿Y qué es melena? ¿Cómo así? ¿Qué es melena? La que es súper oscura. Que es de color oscuro, a diferencia cuando el sangrado es del tracto gastrointestinal inferior, que por el hecho de la cercanía muy posiblemente es de color rojo, ¿cierto? Lo que podría en un momento dado determinarse también como rectorragia, ¿cierto? Entonces eso genera el hecho de que sea de color oscuro, que es una sangre que ya se ha digerido y por eso toma esa coloración. Bueno, gracias. El diagnóstico pues, se hace con clínica y en algunas ocasiones con una endoscopia de vías digestivas altas. Y la mayoría de las veces son sangrados que no son muy determinantes, no son muy abundantes, y es muy posible que tenga un proceso evolutivo de control y de que deje de sangrar sin necesidad de llegar a hacer una intervención quirúrgica. Y pues algunas veces puede suceder una hematemesis masiva, por ejemplo, un paciente que tenga adicionalmente que sea hipertenso, que tenga una hipertensión portal, pues algún tipo de factor agregado, pero regularmente estos sangrados, por el hecho de ser dados a nivel de capilares, pues y con el sistema de coagulación, pues ya generan el taponamiento y el sangrado se suspende. Y es posible que la cicatrización, porque es un tipo de epitelio que tiene esa potencialidad de generar cicatrización en la cual no va a quedar ningún tipo de lesión residual. Eso hace de encontrar que las células que están conformando la mucosa del esófago, o sea, ese epitelio plano escamoso estratificado sin queratina, cuando exista lesión en él tiene la capacidad de proliferar nuevas células y regularmente no dejar cicatriz. No sé si lo comenté cuando hablamos en cavidad oral. Ejemplo, cuando hablamos de las arterias mayores, menores y las herpéticas, que cuando termina ese proceso, no tanto de las herpéticas, sino de las arterias menores, cuando pasa ese proceso, ese tiempo de evolución que después de 3 a 5 días,
hay recuperación de ese sitio donde se generan esas úlceras y no queda ningún tipo de cicatriz. Eso hace referencia a algo que ustedes deben haber visto el año pasado, de los tipos de células de acuerdo al crecimiento, que son las células permanentes, lo que son las estables y las que son las quiescentes, que las que cuando se lesionan nunca se recuperan, otras que todo el tiempo se están recuperando, se están produciendo nuevas células, que es el caso de estos, que todo el tiempo se están produciendo nuevas células que ya llega un momento determinado hacia la superficie de vida y ya se desprenden y porque se están generando otro tipo de células. Por eso regularmente no deja lesiones residuales en ese sitio y que la cicatrización es en forma espontánea. Esta imagen nos está mostrando, esto es el hiato esofágico, y estos son unos pliegues que se encuentran regularmente así, que generan ese fenómeno de contractilidad, y por eso esos pliegues son sobrelevantados por la presencia de la contractura permanente del músculo liso, y que es lo que genera pues, la posibilidad de ocluir o abrir esta superficie. Y aquí vemos estas zonas de color eritematoso, áreas de diferentes tamaños o de forma de agregación, y la presencia de sangrado sobre ese sitio. Bueno, aquí entra a jugar un término que se llama las varices esofágicas, donde anticoncepción oral por muchos años, y donde pues, el hecho de que se acumule mayor cantidad de tejido adiposo es un factor predisponente, los embarazos, el paso de los años, en la cual se van haciendo notables, y son esas tortuosidades pues, que deben de haberlas visto, que van recurriendo pues, por el dorso de las piernas y sobre todo por la cara interna no del muslo, sino de las piernas, y que van a generar una sensación de pesadez, de cansancio, inclusive dolor, y ese factor de riesgo de que por la insuficiencia venosa y la no buena circulación, la piel se va atrofiando y el factor de riesgo a que eso se ulcere. Bueno, esas son unas. Otra es la que sucede con mucha frecuencia en el hombre, sobre todo al lado izquierdo al lado izquierdo, o sea, en el testículo del lado izquierdo, donde se genera esa insuficiencia y va a generar lo que se llama el varicocele. De las piernas se llama varices en miembros inferiores o insuficiencia venosa en miembros inferiores. En este sitio se llama varicocele. Ese es un proceso evolutivo, muchas veces desapercibido por el mismo paciente, pues para él posiblemente puede ser normal o no le genera como unos signos tan determinantes que lo van a hacer consultar. Solamente es como la sensación de pesadez, y esa puede ser una causa de esterilidad en un momento dado. El otro sitio anatómico es lo que llamamos las hemorroides, que están delocalizadas dentro de la mucosa rectal o por fuera de ella, y que son las protuberancias, factores de riesgo en personas que sufren de estreñimiento, las mujeres en el estado de embarazo, dependiendo también de la dieta que no tenga buena cantidad de fibras, y que la forma de presentación clínica es cuando se genere erosión de estas venas y presente sangrado rectal. Bien, y la otra, que son 4 entonces en su totalidad, que son las esofágicas, y son esas venas que están dilatadas en el segmento distal del esófago o en la región proximal. Entonces lo que se está haciendo en este cuadro es establecer, digamos, como las diferencias y similitudes entre las varices esofágicas y las laceraciones en el síndrome de Mallory-Weiss. Entonces ya mencionamos las varices esofágicas donde se encuentran, y en el síndrome de Mallory-Weiss, que es esa laceración de la mucosa, no penetrante, pues que no pasa de llegar a comprometer, además del recubrimiento epitelial, de pronto la lámina propia, que no va a extenderse a comprometer toda la pared, y está localizada en el segmento distal del esófago y la región proximal del estómago, hecho que hace localización anatómica igualmente. ¿Por qué se producen las laceraciones? Lo habíamos mencionado, por la presencia de vómito repetitivo, la presencia muy manifiesta de los síntomas que pueden generar el hipo o la presencia de las arcadas. Y las varices esofágicas, a diferencia, ellas se dan por aumento de la presión del sistema venoso porta. Cuando hay una lesión hepática que no genere
una buena circulación, como dice en el caso de los pacientes con cirrosis, sobre todo pues, cualquier tipo de cirrosis, pero sobre todo la cirrosis del tipo alcohólico. Complicaciones. En las laceraciones, pues, lo que haga es que se genere un momento de un sangrado digestivo alto con la presencia de hematemesis y con algún tipo de signos o síntomas como el dolor en la región torácica. Y en cambio, a diferencia, en las varices esofágicas ellas se pueden romper y generar una hemorragia que es masiva, a diferencia de lo que puede suceder en esto. Y hay algo que esa coagulopatía causada por esa lesión que ya existe en el hígado, pues hace que favorezca que sean sangrados realmente masivos y que tengan que ser intervenidas quirúrgicamente, muy posiblemente a través de la laparoscopia o la colocación de balones en ese sitio para generar ese fenómeno de oclusión. Bueno. Dentro del porcentaje de pacientes con sangrados secundarios a estas lesiones pues, que vayan a generar pues, un descenso, en el síndrome del Mallory-West, pues, el porcentaje no es que sea el más notable para que vaya a generarse una hemorragia profusa. Es muy posible que de pronto cohabiten con otro tipo de patología o un paciente. El Mallory-West, pues el porcentaje no es que sea el más notable para que vaya a generarse una hemorragia profusa. Es muy posible que de pronto cohabiten con otro tipo de patología o un paciente que tenga trastornos por alguna razón de la coagulación o por ejemplo que le está utilizando medicamentos como el ácido acetilsalicílico, por decir algo. Y en esos casos pues puedan requerir una intervención significativa, como por ejemplo realizar una transfusión, realizar una endoscopia y algunas veces pues realizar una reparación quirúrgica, que muy posiblemente lo que se hace es cauterizar esos capilares donde está generando este sangrado masivo o retirar la causa concomitante que pueda tener. A diferencia en las varices esofágicas, que estos pacientes en un 20% experimentan un primer episodio de sangrado por año, al igual que van a tener una mortalidad que puede llegar al 30%. Y además, es muy esperarse que eso suceda, porque se considera que un 40% de los pacientes que tienen lesiones hepáticas del tipo cirrosis puedan morir a consecuencia de esas varices esofágicas por el sangrado pues, que vayan a presentar. Entonces, la mortalidad de estas varices esofágicas se va a relacionar con el grado que tengan las varices y pues dependiendo pues de la severidad pues, y el comportamiento que estén teniendo, pues le vaya a generar ese factor de riesgo, además que sea por ejemplo un paciente hipertenso y que pues hace que pues, el sangrado vaya a ser en una forma mucho más masiva. Ese término de divertículos, creo que sí lo habíamos mencionado en otro momento, no. Se define como una evaginación, entonces en estados anormales y mencionándonos a este tipo de situación hay dos términos, que es invaginación y evaginación. El término evaginación es que va hacia afuera, que es lo que nos está mostrando esta estructura. Esto es el esófago, este es el sitio del esfínter, este es el estómago. Y esto es una evaginación, o sea, está generando una protrusión hacia afuera. Y se está dando una evaginación de la mucosa a través de la capa muscular del esófago. O sea, esta capa muscular presenta una protrusión a salida, entonces la capa mucosa también le sucede eso. Es muy dado que pues, el paciente no vaya a tener un tipo de sintomatología como determinante o que estos pacientes vayan a transcurrir con disfagias y con regurgitación, hecho que no es un signo como claro, como objetivo, como orientador hacia que este paciente pueda tener un divertículo.
¿Eso qué hace? Que si fue necesario hacer una endoscopia, entonces posiblemente sea un hallazgo accidental. Es frecuente en un rango amplio entre los 30 y los 60 años de vida. Estos divertículos los podemos, o es frecuente que los encontremos en el sistema digestivo, sobre todo en el colon, y con ellos pues hay que tener cierto tipo de consideraciones especiales que lo veremos pues en su momento. Bueno, de los divertículos más frecuentes está el divertículo de Zenker, los divertículos medioesofágicos y los divertículos epifrénicos. Este de Zenker, o sea, los que llaman los faringios, son unas evaginaciones posteriores que suceden tanto de la capa mucosa como de la capa submucosa a través del músculo cricofaringio, y es probable que se deban a una coordinación entre la propulsión faríngea y la relajación cricofaringea. No hay una coordinación en los actos que debe realizar uno acompañado de una actividad que se realiza en otro para generar una buena actividad, como es en el fenómeno de la devolución. Aquí nos está hablando que lo que está protuido es el recubrimiento epitelial, o sea, la mucosa y la capa submucosa también. Están los divertículos medioesofágicos, son los causados por la atracción de lesiones inflamatorias a nivel del mediastino o secundariamente de trastornos de la motilidad esofágica. Algún trastorno que se esté generando, algún debilitamiento muy localizado, muy puntual de esa capa muscular, ella se debilita y el hecho de que no esté ese fenómeno de contracción permanente y la pared debilitada, pues que la mucosa, por no tener ese fenómeno de soporte en su sitio anatómico, pues hace que se vaya a deslizar hacia afuera. Y los divertículos epifrénicos se producen justo por encima del diafragma y se acompañan igualmente de algún tipo de trastorno de motilidad que se pueda dar focalizado en este sitio, como por ejemplo una acalasia o un espasmo esofágico difuso. Es de esperarse lo que mencionamos inicialmente, que los síntomas no vayan a ser como objetivos pues, en este tipo de situación. En este caso, en esta imagen, estamos mostrando la presencia de los tres tipos de divertículos, que son los de Zenker, los faringoesofágicos, los medioesofágicos y los que son los supradiafragmáticos. Bueno, esta es la luz del esófago, esto está localizado en la región posterior y vemos aquí que esto es lo que sucede, es una evaginación, ¿cierto? O sea, una salida hacia afuera, pero aquí la mucosa se está invaginando, o sea, se está metiendo dentro de algo. Lo que pueda suceder, porque esta pared media se ha debilitado y entonces eso genere este factor de riesgo a que esto suceda. Aquí vemos el divertículo localizado a nivel parabronquial, y que son pues los que llaman los que están localizados en la parte media del esófago, y los que están localizados en la parte inferior, que llaman los supradiafragmáticos o los de tipo epifrénico. El diagnóstico es observando y a través de una esofagogastrodroenoscopia, y pues en la cual hay que hacer pues como una imagen pues amplia en la cual ese componente de esa instrumentación también se hace en el estómago y se hace a nivel de urina. Uno de los compañeros que me quiera comentar algo de este diagnóstico y del tratamiento. Sí, doctor, yo puedo hacerlo. Pues en la parte, digamos, como tal del diagnóstico, lo que se va a hacer principalmente, pues yo creo que muchos lo recordamos, y es que vimos con el doctor Celso, pues la parte, digamos, de lo que es la fluoroscopia como tal. Entonces, pues es un recurso que no puede que no esté en todos los centros médicos en los que estemos, entonces debemos pues ser recursivos y tratar de que, pues si no lo tenemos, podemos tener acceso, por ejemplo, a una radiografía con contraste de varia, que técnicamente sería el mismo contraste, pero pues no veríamos como tal en vivo la situación, sino que ya sería plasmado en una radiografía, pero aún así el divertículo sería notable en ella. Igual pues en su momento lo veríamos más a fondo. Perdón que lo interrumpa un momentico.
Resulta que la fluoroscopia, lo que vos mencionabas, es una ayuda diagnóstica, pero que es posible que no se tenga disponible como en todos los medios y que eso no vaya a ser causa de que este paciente se quede esperando a que se la puedan hacer en 3 o 4 o 5 meses y no porque sea una urgencia, pero eso es dilatar una expectativa ante un paciente. Y lo que vos mencionaste en segundo lugar, y por eso quise que participaran, es con respecto a lo que mencionaste, hacerla a través de medio de contraste. Y que hace que el diagnóstico se establezca pues, en ese momento, ¿cierto? Pero sigue. Sí, doctor. Listo, ¿no? Y por último, pues lo que iba a decir es que también muchas veces, como el doctor lo decía, esos son diagnósticos que se establecen de forma accidental. Totalmente, ¿por qué? Porque no establecen una sintomatología como muy característica. De igual manera, nosotros tenemos que tener unos factores que más adelante ahorita vamos a mencionar. Pues hay que tener más que todo en cuenta la edad del paciente, tener en cuenta también como que, no sé, algún otro tipo de patologías previas que el paciente pueda indicarnos que tiene o que padece para poder nosotros como sospechar de que hay un problema ahí. Y otra forma de confirmarlo sería esa parte de la endoscopia de vías digestivas altas, que nos va como tal, como a confirmar esa sospecha que tenemos. Si de pronto pues tenemos como esa prueba diagnóstica de rápido acceso, pues la hacemos primero, y si no, pues la radiografía con el contraste sería pues como la primera opción a tomar. Perfecto. Bueno, listo. Gracias. Entonces eso también mencionémoslo. Sigamos. Bueno, doctor, entonces en ese caso, el tratamiento principalmente en general no requiere. ¿Por qué? Porque así como, digamos, el paciente puede tener una sintomatología de disfagia, de reflujo o situaciones de ese tipo, pues no es muy común. Usualmente son divertículos que cursan de una manera sintomática, pero digamos que en el momento en que el paciente comienza a desarrollar esos síntomas que por obvias razones son incómodos para el paciente y para desarrollar o tener una buena calidad de vida, entonces lo que se toma es la resección quirúrgica. Esa resección quirúrgica pues es un procedimiento muy sencillo, la verdad es que no se demora mucho y el paciente suele estar ya en su casa en pocos días. A nivel, digamos, de divertículos de Zenker, la verdad, dentro de lo que yo encontré, doctor, vi algunos gastroenterólogos que decían que la verdad, pues como que no es algo que ellos hayan visto mucho, no es algo que sea muy recurrente, ¿sí? Pero que en algunos casos, cuando se presentan los divertículos de Zenker, lo que se debe hacer es una miotomía cricofaringea, que es, como vemos acá, como la resección del músculo cricofaringio o algo así entendí. La verdad no lo entendí muy a fondo, doctor, porque digamos que la explicación es compleja y pues ya aborda la parte de cirugía que pues personalmente me bloqueó un poquito, pero en general es como la resección de esa parte para prevenir como futuras, para evitar como ese tipo de vaginaciones nuevamente, como una recidua de esa hernia, por así decirlo. Pues hernia no, sería como la vaginación. Perfecto. Si de pronto tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Yo sé que yo a veces hablo muy rápido, les pido una disculpa, pero pues pueden decir. Está bien. Está bien. Factores de riesgo para que esto suceda a los pacientes, lo que comentaba el compañero ahora, es muy dado que esos divertículos no sea necesario hacer ningún tipo de intervención y puede ser más el exponerse a un tipo de riesgo de una complicación, por decir algo, a no ser de que sean sintomáticos o dependiendo del tamaño, pues que esto está basado sobre una serie de parámetros. Doctor, qué pena. Sí, dígame. Lo que pasa es que, pues yo le voy a pedir una disculpa con esa diapositiva y es la siguiente. Digamos, hay algunos factores de esos que sí, pero principalmente esos factores de riesgo son de otra patología. Sí, son de esófago de Barrett. Entonces, sí le quería dar como una claridad, pedir una disculpa en ese caso porque hubo como una equivocación por mi parte. Sí. Es de esófago de Barrett. Pero igual sí pueden ser algunas condiciones que pueden predisponer a la presencia de esa patología que puede ser los divertículos. Una disculpa, qué pena. Sí. Y hay algo con ellos, pues hablando de una forma más amplia.
Por ejemplo, esta dama, entonces, estoy hablando de los, no de eso, sino utilizando estos tipos de factores de riesgo y que por eso la puse aquí en el comentario. Los factores de riesgo, por ejemplo, los divertículos localizados a nivel de colon, que es un tipo de patología que sí hay que, pues, que tener mucho cuidado porque resulta que esos divertículos en el colon, la pared se puede adelgazar tanto y generar la acumulación ahí de material sobre esa bolsita que va a dar la posibilidad de que eso se genere un proceso de tipo infeccioso y dar una diverticulitis y perforarse. Es muy posible que eso suceda y que se da, ejemplo, en los pacientes que tienen esta situación, pacientes después de la quinta década de edad, pues de quinta década de la vida, exactamente, por ejemplo, el sexo masculino. Pero los otros no son como pertenecientes a eso. Muchachos, yo creo que paramos aquí, para yo quedarme. Esteban, ¿está ahí, cierto? Esteban, entonces, ¿qué? ¿Trabajamos? Qué pena con usted. Sí, señor, claro que sí. Sí, bueno, listo. Entonces, muchachos, paremos ahí. Yo me quedo con Esteban, voy a abrir el examen, entonces, para nosotros realizar, pues, las correcciones necesarias y esperadas, ¿sí? Tenemos pendiente algo para evaluar, ¿cierto? O ahorita lo hablo con Esteban, entonces. Listo, muchachos. Entonces yo creo que nos podemos retirar.